Vamos a ocuparnos ahora nuevamente de la reforma del Código Penal y el encuentro que mantuvo la presidenta Cristina Fernández con parte de la comisión. Proyecto para entregarlo al Ejecutivo. El plazo podría extenderse. El presidente del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, señaló que hay que discutir y modernizar las formas del régimen de sanciones. No solo modernizarlo, yo creo que la tarea más importante es tratar de volver a otorgarle organicidad. El código está deshecho después de la ola Bloomberg y tantas modificaciones que se han ido introduciendo con parches, remiendos, le han quitado totalmente sistematicidad y padece en este momento de una gran falta de racionalidad, sobre todo en lo que hace al sistema de penas. Después, por supuesto, sí, claro, habrá que efectuar algunas cuestiones que tienen que ver con la modernización, pero yo creo que la tarea más importante, la primera, es primero otorgarle algún grado de coherencia del que hoy no tienen. En el marco de este nuevo desafío, el tema del aborto merece un capítulo aparte. Requiere un debate mucho más autónomo, es decir, no puede venir incluido dentro de un paquete de reformas. Con lo cual esto lo tiene que discutir el Congreso de forma más intensa, porque es una cuestión en la cual toca muy de cerca a la sociedad, hay expresiones de ambos sectores y por supuesto me parece que incluirlo dentro de un paquete de reformas en uno u otro sentido es sofocar el debate. De la importancia de la reforma del Código Penal, ya estamos en comunicación telefónica con el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni. Zaffaroni, buen día. Tal, buenos días. Muy bien, gracias por esta comunicación. Venimos escuchando en sus testimonios durante estos días con respecto a la reforma del Código la palabra coherencia por parte de la legislación penal, es lo que usted hace referencia. Sí, coherencia, bueno, no es una mera cuestión técnica de poner legislación, de ordenar la legislación penal, sino que tiene una importancia de carácter práctico. En la medida en que tengamos una legislación penal que no está codificada, que ha sufrido un gravísimo proceso de descodificación, que da lugar a disposiciones sueltas, aisladas, a leyes especiales, a un código que perdió hace mucho el sentido de la proporcionalidad, esto se traduce en una jurisprudencia que también es incoherente y que en gran medida es arbitraria. Es decir, resultan más graves de pronto delitos contra la propiedad que delitos contra la vida, se desjerarquiza el propio valor de la vida humana, no se hace una distinción entre delitos violentos y no violentos. Es decir, hay un principio que rige más o menos el derecho penal de todo país civilizado, que es la proporcionalidad, ¿no? Es decir, la respuesta penal tiene que ser adecuada a la gravedad del hecho, y hechos de suma gravedad, por supuesto, que merecen penas muy graves, y hay hechos de mediana gravedad y hechos de poca gravedad. No se trata de acariciar a nadie, ni de darle una medalla, ni de felicitarlo porque cometió alguna infracción, pero de adecuar la pena a la gravedad del hecho, o sea, a la gravedad del daño y a la gravedad de la culpabilidad del autor, ¿no? Doctor, ¿y cómo se traduce esto en el desempeño cotidiano de la justicia, estar teniendo que aplicar este código que tiene 90 años y cómo cambiará esta reforma para el trabajo diario de la justicia? El código realmente, el código Moreno, el código de 1921 era un buen código, era un código respetable. Lo que pasa es que ha tenido más de 900 reformas, parches, etcétera, leyes penales especiales que están por fuera del código, disposiciones penales en leyes no penales, disposiciones penales que vienen de leyes especiales y que afectan a todo el código. Es decir, realmente es un caos la legislación y naturalmente los jueces ni siquiera tenemos ediciones oficiales del texto de la ley penal vigente. Nos manejamos con ediciones comerciales y a cualquier juez que usted le pregunte, cualquier juez penal se va a encontrar que tiene un código penal editado por alguna editorial privada, lleno de papelitos y de notitas marginales. Bueno, llegado un momento dado, eso es caótico, eso se traduce en arbitrariedades, sea por exceso de represión o sea por impunidad, ¿no? Porque las arbitrariedades pueden salir para cualquier lado, ¿no? ¿Con qué criterio, doctor, se van a manejar el tema de la prisión perpetua, los delitos relacionados a los menores de edad?
Bueno, en cuanto a menores, yo creo que por lo que he hablado con los colegas, prima el criterio de que el Código Penal, si seguimos nuestra tradición legislativa, que tiene ya muchos años, el Código Penal no se ocupa de menores, simplemente manifiesta que desde tal edad están sometidos a un régimen especial. Y ese régimen especial lo tiene que establecer una ley penal juvenil sancionada por el Congreso. Hay varios proyectos en el Congreso, hace años que se está trabajando en este sentido, y creo que al respecto, bueno, se había logrado en algún momento cierto acuerdo en el Congreso de la Nación. Pero bueno, eso es una tarea pendiente del Congreso, y el Código Penal, como le digo, nuestra tradición legislativa nunca legisló en materia de menores. En cuanto al otro, no le puedo adelantar la opinión porque, bueno, mi función va a ser la de coordinador de la comisión y no podría comprometer la opinión de los restantes colegas de la comisión. Sin lugar a dudas que va a ser un tema de discusión en la comisión, ¿no? Zaffaroni, por un lado los tiempos, ¿no?, que tienen previstos respecto de la reforma, y por otro lado, dentro de la reforma no va a ingresar el tema del aborto, y en ese caso que continuará lo que hasta ahora está indicando el Código Penal y lo que ha dicho la Corte Suprema a través de su última resolución. Bueno, el decreto, en cuanto a tiempos, el decreto establece 180 días, creo que le hemos manifestado el otro día a la presidenta de que 180 días para nosotros nos parece un plazo exiguo. Por cierto, se puede hacer un código en una tarde, uno empieza a cortar un artículo de uno o de otro y sale un adefesio, pero si se quiere trabajar seriamente, como pretendemos hacerlo, hacer un código con una extensa exposición de motivos, explicar de dónde sale cada cosa, qué pasa en la legislación comparada más moderna, etcétera, qué soluciones existen, eso por lo menos yo calculo que nos lleva un año. En cuanto al tema del aborto, fue desde el comienzo una sugerencia mía y no es algo nuevo, sino que fue una crítica que hice pública cuando se frustró la reforma del 2006. Hay una experiencia internacional en materia de aborto, experiencia alemana, en la reforma alemana de los 70, en la reforma austríaca de los 70, en la reforma española del 95. El aborto es y nuestra experiencia del 2006. El aborto es un tema que no debe tratarse en una reforma integral del Código Penal porque rompe una reforma integral del Código Penal debe hacerse con bastante consenso. Es un tema que rompe los consensos y en el debate público se lleva y se absorbe la totalidad del debate del Código, lo cual es altamente negativo. Es un tema que, se debe discutir por separado. Para no tener las dificultades que hemos tenido con la reforma del 2006 y las dificultades que han tenido estos países que menciono, es un tema que debe debatirse por separado y después, conforme lo que se decida en el debate, se verá si hay que tocar o no el código, ¿no? Doctor Zaffaroni, muy amable por esta comunicación telefónica con Visión 7. Gracias. Hasta luego.